Bien, hoy estamos en el estudio de Daniel, episodio número 18. Creo que no ha habido un libro de la Biblia que hemos estirado tanto como este. Y he titulado este estudio Marcas de una vida extraordinaria. Realmente hemos concluido con el estudio de Daniel, pero no tuve paz simplemente cerrando el libro y yéndonos de vuelta a Esdras y dejar la vida de un hombre que conocemos desde niño, literalmente, desde que fue obligado a salir huyendo en el año 605 a.C., a huir de Jerusalén, ni siquiera huir, sino ser cautivo dentro de los esclavos que fueron trasladados al territorio de Babilonia. Y a partir de ahí no ha hecho otra cosa más que bendecir nuestra vida. Así es que hoy, como si estuviéramos haciendo un homenaje póstumo a la vida de Daniel, saben que los funerales son un sitio donde puedes aprender muchísimas cosas, sobre todo si la vida de aquella persona que está saliendo de este planeta ha sido llena de obediencia, un héroe literal de la fe, como lo fue el profeta Daniel. Y creo que hoy va a ser esa oportunidad que tendremos de despedir a un héroe como le corresponde, presentando atención a su vida y a los puntos determinantes, y darnos cuenta de qué fue lo que ocurrió en la vida de alguien que era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Él también amanecía de malas, él también le daba hambre y a veces no tenía su plato en la mesa como lo quería o a la hora que quería. Él también padecía de sueños, de temores, de tristezas. Él también tuvo papás, también tuvo una nación, también padeció frío. Y cuando vemos la importancia y el impacto de su vida, pues definitivamente nosotros tenemos que tratar de ver qué había detrás de esa piel. Y por supuesto, como todas las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Tomarlo como un molde para someter ahí nuestra vida y decir, Dios, yo quiero eso. Estoy a tiempo, estás a tiempo. Si estás en este momento siendo expuesto a estos principios es porque estás con un futuro por delante, donde Dios te dice, confía en mí y yo te haré entender y te enseñaré cosas que tú no conoces, cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así es que el propósito del estudio de hoy es que no nos vayamos indiferentes, como una vez más habiendo oído grandes cosas y sin entender dónde estuvo la raíz de una vida como la que tuvo Daniel. Y para esto, como es también, creo que ya parte de mi formato, me voy conociendo conforme voy aprendiendo a predicar, y creo que de lo que más me gusta es también dar una figura que esté en la misma palabra de Dios, que nos ayude a entender el principio que hay detrás. Y esa figura la encuentro con la iglesia de Éfeso, una iglesia que surgió a partir de los viajes misioneros, en parte del apóstol Pablo, junto con su equipo de trabajo, naturalmente, quizás en parte con la persecución que hubo por motivo de la muerte de Esteban, quizás en parte por los convertidos de Hechos 2, que eran muchos prosélitos judíos que venían de todo lado, y todo esto fueron semillas que se fueron plantando alrededor de Europa, Asia e inclusive África. El punto es que en Hechos 19 Pablo llega por primera vez a Éfeso, y en Éfeso dice la Biblia que hubo tal avivamiento, que yo quiero que le prestemos atención a cómo empezó la iglesia de Éfeso a vivir lo que muy pocos creyentes han experimentado. Y dice la Biblia que en Hechos 19 y 18, muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Es decir, al llegar la palabra de Dios, al llegar la predicación de la Biblia a Éfeso, las conciencias eran movidas y las personas tenían la necesidad de confesar y de arreglar. ¿Sí recuerdan aquel pasaje cuando en Jericó Jesús se encuentra con aquel hombre pequeño de estatura, Zaqueo, desciende del sicomoro y le dice, es necesario que yo pose en tu casa, y Jesús va a la casa de Zaqueo y la siguiente escena está Zaqueo, dice, puesto en pie,
E inmediatamente le dice a Jesús que si en algo ofendió a alguno, le va a reintegrar en 4 tantos. Es decir, todo lo que dañé lo voy a regresar por 4. Y esto es lo que ocurre en la vida de una persona que conoce a Cristo. Inmediatamente es consciente del perdón recibido y quiere vindicar, quiere arreglar, quiere tener vida nueva. Le contaba a los discípulos de los sábados, a los discípulos jóvenes, que fue para mí un gran reto entender la vida cristiana desde esta perspectiva, no desde la perspectiva religiosa que estaba acostumbrado desde niño, sino la perspectiva real que ocurre cuando naces de nuevo, porque ya yo era gerente de una compañía de desarrollo de software en ese entonces y tuve que hablar con un cliente que le había mentido durante meses y quizás años con respecto al avance de su proyecto. Entonces yo le daba estatus de proyecto, pero como los proyectos están en desarrollo, él no puede ver si es cierto o no. No es como que puede ir a visitar la casa y ver si ya están las bases puestas o pintadas las paredes. Entonces yo le venía dando avance y avance y avance hasta tener una especie de piloto productivo, etc. Y resulta que cuando llegó ese momento, ya yo era creyente. Y no le pude seguir mintiendo. Ahora fue un problema. ¿Por qué? Porque al decirle a él que era mentira todos los avances que le había dado, que el proyecto no estaba ni al no sé cuánto %, que se iba a retrasar y que, pues, lamentablemente, yo era un fraude junto con mi compañía. Entonces, este hombre naturalmente se enojó muchísimo, me obligó a pagarle todo el dinero que había adelantado el proyecto y nunca más en su vida me dio un proyecto adicional, ¿ok? Y además ya no era como dinero mío, que yo podía simplemente hacerle una transferencia de mi bolsillo, sino que era dinero de la compañía donde yo tenía socios. Yo tenía que explicar que un cliente se nos estaba yendo y que había que hacerle un reembolso de sus pagos. Entonces eso pues, además mis socios eran personas con mucho colmillo y ellos sabían que eso no ocurre porque algo bueno pasó. Así es que la invitación a mentir era gigantesca, pero no pude. Y tuve que decirle, Greg Moreno, un norteamericano, explicarle a Greg que todo estaba mal. Pues él se enojó mucho, me dijo todo tipo de cosas y tiró el teléfono, pero cuando terminó esa llamada yo me sentía muy mal por fuera, pero muy bien por dentro, porque yo sabía que ahora era una nueva creación. Algo había pasado en mi vida, al punto que estaba dispuesto a vivir bien, no importara qué consecuencias eso traía. Y estamos viendo la vida de estos hombres en Éfeso, queriendo confesar y dar cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, vamos a entender qué era la magia para ellos. Era un fenómeno, era algo que los sobrepasaba en todo sentido. Era la forma de vivir en Éfeso. Está creyendo en magia, en lectura de cartas, en lectura de los astros, en brujería, en adivinación, podemos compararlo hoy en día en poner confianza en la santería, en los muertos, en espíritus, en las ánimas, en todo lo que te puedas imaginar. Pero esta gente se convierte a Cristo y quieren arreglar su vida. Y mira, dice la Biblia que trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Los libros de magia. Los trajeron y hicieron una gran pila de libros y le prendieron fuego, una gran fogata. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Eso es lo que costaba la gran fogata, 50,000 piezas de plata. Para que tengan una idea, una pieza de plata es equivalente a una dracma. Y una dracma es el salario de un día de trabajo de una persona. Estamos hablando de que son 50,000 días de trabajo para poder comprar todos esos libros. Esos son 137 años de trabajo continuo, sin feriados ni vacaciones, para poder comprar todos esos libros. Es decir, es una gran muerte
la que ellos están diciendo, estamos dispuestos a perder y entregar y soltar. Pasen adelante. Si los niños quieren ir a la escuela, pues también de una vez alguien que les ayude a que los acompañe. Ya están a tiempo y los padres pueden venir y acompañarlos en el estudio. Muy bien. Entonces, estaban dispuestos a perder mucho, muchísimo, una inversión, bibliotecas enteras, y no solamente el valor material, sino un estilo de vida, sino una forma de pensamiento. Estaban dispuestos a desecharlo todo y quemarlo, con tal de la nueva esperanza que habían recibido. Son 50,000 días de trabajo, 137 años. Vamos, a mí me encanta hacer este tipo de cosas. Sí, yo soy fan del Excel. Asumiendo un salario mínimo de $700 por mes, más o menos por así que anda en Panamá el salario mínimo, 50,000 días de trabajo, 30 días el mes, esos son 1,667 meses de trabajo continuo para comprar esa fogata. 1,667 meses, por $700 al mes de salario mínimo, esos son más o menos $1,167,000 en libros. Una fogata de $1,167,000 en Éfeso, gracias al nuevo nacimiento. Entonces, cuando Dios deja esto, a Él le gusta que hagamos esto que yo acabo de hacer. Él quiere que nosotros nos permeemos de la palabra de Dios. Entendamos la decisión que están tomando ellos. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Era una locura Éfeso. La Biblia estaba cambiándolo todo. Esto es en el año 60 aproximadamente, 60, 65 después de Cristo. Éfeso, seguimos su trazo en Hechos 20, cuando Pablo dice que se va de Éfeso, etc. Seguimos su trazo en la carta de los Efesios. Y terminamos de ver su trazo en Apocalipsis 2, una de las 7 iglesias a las cuales se le escribe en Apocalipsis 2 y 3, es la iglesia de Éfeso, de hecho la primera a la que se le escribe. Y la carta a esa iglesia, más o menos 30 años después de este gran avivamiento, dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has hecho muchas cosas para Cristo. Está hablando Jesús al ángel de la iglesia, al pastor de la iglesia de Éfeso, y por ende a la iglesia. Has vivido de una manera conveniente como creyente. Has sido un creyente bueno. Has dado buen testimonio de tu fe a lo externo. Has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. El pastor de la iglesia lee esta carta y dice: uy, Dios ha estado pendiente de nosotros y ha visto nuestro padecimiento, ha visto mi vida, ha visto que he sido fiel, etcétera, etcétera. Pero, dice en el versículo 4, tengo contra ti. ¿Tú sabes qué tiene Dios contra ti? Bueno, imagínate lo que es recibir una carta que te digan, de parte de Dios, tengo contra ti algo. Dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Nosotros como creyentes debemos construir estructuras rígidas, firmes, que hagan, no solamente que tengas un buen inicio, sino que tu vida, como explicaba ahora Denis, sea como la luz de la aurora que va en aumento y no sea decreciente tu entrega. Ellos son los que quemaron $1,167,000 en libros y ahora Dios les está diciendo, no ha pasado una generación y dejaron su primer amor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con aquel fuego que tenías? Aquella pasión con la que estuviste dispuesto a dejarlo todo y hacer el ridículo. Aquel primer hombre que dijo, yo prendo fuego a mis libros, ese rompió el esquema. Quizá los demás empezaron a añadirse, ya los últimos dijeron, bueno, ya ni modo, hay que quemar eso. Pero ¿dónde quedó eso?
Primer amor no es referente a un plazo de tiempo. No es lo que ocurre las primeras semanas después de convertida. Eso es un error. Primer amor es que Dios está sentado en el primer lugar de tu corazón. Él es lo más importante de tu vida. Y le está diciendo, miren, señores efesios, ustedes hacen de todo, mil obras como iglesia, como creyentes, pero yo no estoy sentado en el trono del corazón. Se perdió el amor, se perdió la pasión, se perdieron las lágrimas frente a la Biblia. Se perdió el deseo de querer memorizar a como dé lugar un versículo y no poder, pero seguir y seguir y seguir. Recuerdo cómo me impacté, y les he contado alguna vez, mi mejor amigo del mundo, con el que yo probé pues todo el mundo y el inframundo, yo me convierto y él se convirtió, gracias a Dios, unos meses después, por el testimonio de la transformación de nosotros. Y él empieza a tomar decisiones y resulta que gracias a él yo consigo, mira qué cosa, me llaman, yo estaba sin trabajo y me llaman a una oportunidad laboral, que es la que luego me trae a Panamá años después, gracias a este muchacho que se convirtió. Pero resulta que mientras trabajamos en ese periodo, trabajamos en empresas hermanas. Yo entré en la empresa hermana de él y compartíamos data center. El tema es que yo entraba a ese data center frío y abandonado y él había estado días antes ahí, porque él veía sus servidores y yo veía los míos. Y el punto es que entre toda la basura que él dejaba ahí de cosas, habían hojas rayadas por delante, por detrás, por los lados, por todo lado, 1000 veces repitiendo versículos, con tal de memorizárselos. Y eso me conmovió a mí tanto. Ver del puño y letra de mi amigo, que yo le había visto a él en los momentos más bajos de su vida incrédula, ahora batallando, encerrado en un data center, seguramente mientras hacía una actualización, estaba cambiando, qué sé yo, tapes y cosas, verlo escribiendo y escribiendo y escribiendo. Eso hace el primer amor. El primer amor te lleva a persistir de tal forma en tu relación con Cristo que no quieres otra cosa más. Estás dispuesto a dejarlo todo. Pero tengo contra ti algo. ¿Qué pasó con aquel corazón que palpitaba al ritmo del mío? Lo has dejado. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Dios dice, si no está ese corazón palpitando, has caído. No me importa todo lo que has hecho antes. Y has caído a tal punto que debes arrepentirte. No puedes continuar tu vida así. Le decía a Jesús, citando a Isaías, a un grupo de religiosos, le decía, ustedes de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Una cosa es la boca y otra cosa es el corazón. Y el corazón solamente lo ven 3 personas. Tú, Dios y tu conciencia. Por eso tu conciencia te castiga en las relaciones interpersonales. Porque te dice, no estás viviendo como debes, y entonces empiezas a tirar cosas contra el aguijón, patadas como el ganado, y golpeas a los otros. Y tú dices, no entiendo por qué no me puedo llevar con mi hermano. ¿Sí recuerdan a Caín y Abel? Dice que Caín no le podía hablar a Abel de manera amable, sino que era tosco, árido con él, porque su conciencia lo castigaba, porque no estaba viviendo como debía. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Volvamos allá, dice Dios, volvamos a ese tiempo. Vamos al tiempo del data center. Has crecido tanto, hay tantos sueños, tantos anhelos, pero te fuiste sin mí. Que no nos pase como iglesia, estamos creciendo, gracias a Dios, pero yo no quiero crecer en gente. No me interesa, nunca me ha interesado. Es decir, es bonito, me cuesta mucho predicar cuando hay pocos. Pero sin embargo lo he hecho durante ya como 10 años. Pero yo quiero que crezcamos en corazón, en corazones. Ese es el propósito de la palabra de Dios, alcanzar tu corazón, moldearlo para que tú disfrutes de este primer amor siempre. Si no te arrepientes y no haces las primeras obras, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Se va a acabar el proyecto contigo. Imagínate. Esto no es como me decía mi hermano cuando yo me peleaba, me está amenazando.
Entonces yo aprendí rapidito, estamos hablando de 8 o 10 años. Yo le decía, no es una amenaza, es una advertencia. Dios no está amenazando a los efesios, les está advirtiendo. Está diciendo, tienen tiempo para corregir. Pero si no lo haces, si no te hubieras arrepentido, vas a perder la luz del Espíritu Santo brillando en tu vida. Vas a ser un creyente apagado, vas a ser un creyente a la orilla del camino. Y como les decía, como creyentes debemos construir estructuras rígidas para que no lleguemos a este punto. Hábitos de lectura, hábitos de memorización, hábitos de testificar, hábitos de meditar. Siempre tener delante de nosotros nuestro corazón y revisarlo. Y decir, ¿por qué ya no está aquella pasión? Y detenerme. No tratar de seguir avanzando con una piedra en el zapato. Arreglar, corregir y construir marcas robustas de constancia y convicciones sólidas. Y es por eso que tenemos que admirar la vida de un hombre como Daniel. Porque lo vimos siempre viviendo con un corazón latiendo para Cristo. Es más, me puedo atrever a decir que es el único hombre en toda la Biblia del que no se menciona un solo error. O ustedes me corrigen. Mira, bueno, Guille, Josué, no sé, la caída contra Ai, el pecado de Acán, si en cierto no fue él, pero fue bajo su dirección, no sé, puede ser. Pero de Daniel no se menciona nada. ¿Cuál fue la obra, haciendo un poco de remembranza al tribunal de Cristo, que Daniel le permitió a Dios construir en su corazón? Recordemos que en el tribunal de Cristo se va a revisar lo que Dios construyó en nosotros. ¿Cuál fue la obra que Dios construyó en el corazón de Daniel? Bueno, recuerden, desde jovencito fue superior a todos los demás jóvenes que habían sido llevados cautivos al reino de Babilonia. Detuvo la condena de los asesores del rey. Había una condena para que murieran y él lo detuvo precisamente porque habló con el rey y le interpretó el sueño. Y este sueño, como dice en el punto 3 de Nabucodonosor, hizo que Dios le diera no solamente al rey, a Daniel y sobre todo a nosotros, porque quedó plasmado en la Biblia, en el capítulo 2 de Daniel, la visión de todos los reinos que faltaban para llegar hasta el reinado del Mesías. Daniel también influenció positivamente, marca de un líder, a sus amigos, moldeando una fe contra fuego. Y por eso vimos a sus 3 amigos caminando dentro del horno de fuego. Pero tenían una particularidad, un factor común, y eran amigos de Daniel. Y el carácter de Daniel los impactó tanto a ellos que estuvieron dispuestos a caminar entre el fuego. Es decir, todo esto es parte de la huella de Daniel en la vida de estas personas. Daniel, después de ser un esclavo, por la gracia de Dios sobre su vida, llegó a ser primer ministro del imperio babilónico. Luego fue primer ministro del imperio medo-persa, y no fue por transición política o herencia, sino que Dios puso su mano y los 4 reyes en realidad que circularon por ahí, admiraron de tal forma la vida de Daniel que lo quisieron tener como mano derecha. Influenció la vida de 3 reyes, como les decía, Nabucodonosor de Babilonia, Ciro de Persia y Darío de Media. Y la próxima semana, cuando empecemos a estudiar, ahora sí, la reconstrucción de Jerusalén, vamos a ver la importancia de las decisiones de estos reyes para que Israel pudiera regresar a la tierra y para que tuviera fondos para edificar Jerusalén. Interpretó la visión del otro rey Belsasar, hijo de Nabucodonosor, y detuvo su desenfreno trayendo la condenación y caída del imperio babilónico esa misma noche. Y el imperio medo-persa nace después de que Daniel detiene al rey Belsasar. Prefirió morir por leones antes que abandonar su puesto delante de la Biblia. Daniel
cae en la fosa de los leones, Darío se ve obligado y el mismo Darío corre al día siguiente a buscar a Daniel. El rey Darío, el hombre más importante, más poderoso del mundo en ese momento. Y Daniel inició el avivamiento que despertó el corazón de Ciro para regresar a Israel a su tierra. Todo esto es materia vista, recuerdan, Daniel estaba leyendo al profeta Jeremías y se da cuenta que están prontos a cumplir las 70 semanas. Y ahí inicia el avivamiento que vamos a empezar a estudiar en las próximas semanas. Y Dios le dio la visión del orden escatológico, es decir, toda la visión de lo que vendría a partir de ese momento hasta el reinado milenial de Cristo. Dios se la dejó saber a Daniel, el estudio de las 70 semanas que hemos tenido. Así es que su influencia es determinante en la historia universal. Un solo hombre que fue un esclavo. Y quiero que nos detengamos brevemente en Ezequiel 14 para que ustedes noten algo referente a la reputación de Daniel. Está Dios hablando. Y hay una situación donde Dios aclara que pronto vendrá un juicio. Y está hablando Ezequiel, dice en el versículo 12, capítulo 14 de Ezequiel, dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, si quieren poner atención a lo que yo leo, ustedes tranquilos. Hijo de hombre, y además está en la pantalla, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare a ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias. Es decir, no vamos a meter en los detalles, Dios está advirtiendo que viene una disciplina sobre la tierra. Tal disciplina que dice, nadie va a poder detenerla. Pero miren qué curioso lo que dice en el versículo 14. Dice, si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Está diciendo, ni ellos podrían detener la disciplina. O sea, no vamos a meternos en la razón de la disciplina. El punto es que Dios dice, estos son superpoderosos delante de mí. Mira la reputación de Daniel. Y no estamos hablando de personas de la misma época, porque Noé, prediluviano, Daniel, digamos, tiempos paralelos a Ezequiel, Job, prácticamente antes de Abraham, personas que no se conocieron nunca. Pero ¿qué tenían en común? Tenían una justicia, un estándar de vida que llamaban a Dios y Dios contestaba en el celular. Decía, dime qué pasó. Y ya mismo arreglamos el problema. Pero Israel estaba en tal clase de problema que dice Dios, no, ni Noé, ni Daniel, ni Job van a poder hacer algo por ustedes. Y sigamos leyendo. Dice, y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra y la asolaren, y quedare desolada de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, dando detalles de la disciplina que va a traer, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Dios, está como diciendo, se lo juro, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarían, ellos solo serían librados y la tierra quedaría desolada. Está dando luz sobre tres características de estos hombres. Y nos vamos a concentrar en Daniel realmente, que es a quien estamos conmemorando esta noche. Su justicia. Vivía como debía vivir, al punto que Dios lo reconoció como un hombre influyente en el cielo para lo que requiriera. Su oración. Es decir, ellos tenían acceso a Dios a través de la oración. Y no solo eso, cuando hace referencia de que ellos no podrían librar y que ellos no podrían librar, es porque ellos eran intercesores. Noé, durante esos 120 años de construcción del arca, no hizo otra cosa más, dice que era pregonero de justicia. Lo que hacía era interceder delante de Dios para que Él salvara las almas de aquellas personas que se iban a ahogar. Job lo estudiaremos pronto, pero Daniel tuvo una vida de intercesión. Y dice, ellos como intercesores ni siquiera podrían librar a sus hijos y a sus propias hijas.
Esa es la reputación del profeta Daniel. Así es que con esta introducción vamos a estudiar las marcas de una vida extraordinaria. La vida extraordinaria del profeta Daniel. Por eso yo no puedo decir, bueno, cerremos la Biblia y continuemos con Esdras. No pude. Tuve que detenerme a revisar cómo vivió esta persona. Las marcas de una entrega extraordinaria son las que dan una vida extraordinaria. Él tuvo una vida extraordinaria. ¿Por qué razón? Porque tuvo una entrega extraordinaria. Terminamos de estudiar en Daniel 9 la semana anterior y hoy vamos a tomar un pasaje de Daniel 10 que realmente es parte de una unidad de pensamiento que va desde el 10, 11 y 12. Daniel tiene 12 capítulos. Los últimos 3 capítulos es una última revelación que se le hace a Daniel con respecto a los detalles que van a ocurrir en esa gran tribulación que hablamos las semanas anteriores. Detalles que no vamos a cubrir en nuestro estudio ahora, porque llegará el tiempo donde los veremos uno a uno en el estudio del Apocalipsis. Y realmente, pues vamos a esperar a que llegue ese momento. Creo que ahora, en estas 18 sesiones que hemos tenido del libro de Daniel, Dios ha logrado cubrir, pues, en nuestros corazones el propósito que tenía. Y hoy realmente lo que quiero es entender de dónde surgió esta vida extraordinaria. Y la clave está precisamente en esta última revelación que se le hace a Daniel. Y ahora sí vamos a ir a Daniel 10, en el versículo 11. Hay una característica importantísima de esta revelación. Él tuvo, es cierto, una especie de visión. Esta visión que estamos hablando es capítulo 10, 11 y 12. Pero en otras ocasiones vino un ángel que es conocido para nosotros, Gabriel, el varón Gabriel, a darle las noticias a Daniel. Sin embargo, en el capítulo 10, no lo van a leer acá, pero se lo voy a leer yo a ustedes. En el versículo 5 dice que Daniel alzó sus ojos y miré, dice, alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino, y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como del color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Esto es la descripción, la misma descripción que hace Apocalipsis capítulo 1 de Jesús. Cuando Juan describe la revelación, ¿quién se la dio? Es Jesús, y es la misma descripción. Solamente como nota al margen, luego lo pueden estudiar en su casa. Cuando dice cómo, estamos hablando de una figura literaria, de un elemento que se llama un símil. No es que él tenía pies de bronce, sino que al verlo él identificaba algo similar al bronce, que todo tiene un simbolismo. Pero el punto es que esta última revelación es Jesús mismo quien viene a dársela a Daniel. Entonces, Daniel tiene un momento donde, por supuesto, está muy angustiado, cae al piso, no se puede mover, cae como muerto, lo mismo que le sucede a Juan. Y la palabra de Dios es la que lo levanta y le empieza a dar la revelación. Ahora sí, versículo 11. Este hombre le dijo, Daniel, varón muy amado. Jesús le está diciendo, tú, Daniel, no sabes lo que te amamos. Y le está hablando a un hombre mayor de 85 años, al que le hemos seguido toda su trayectoria. Y es un hombre muy amado. Y Dios en este pequeño pasaje de 2 versículos nos confirma cuál fue el secreto de que Daniel pudiera tener todo ese fruto y además llegar a ser un hombre muy amado. Sí es cierto, de tal manera amó Dios el mundo, que dio a su Hijo, y Él nos ama a todos, y es un Padre que es amor, entonces todos somos amados. Pero la expresión de que uno particularmente es muy amado es usada muy pocas veces. Según me acuerdo, a Abraham Dios hizo referencia que era su amigo. Con respecto a David dijo que tenía un corazón como el suyo, etc. De Jesús dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero Daniel dijo, este es muy amado.
Es un muy especial. ¿Cómo eres tú en el cielo? Yo sé que eres muy amado por causa de la investidura que tienes, porque ven a Jesús. Entonces, digamos, con esa pequeña trampita, todos somos muy amados. Y Dios está complacido en todos nosotros, pero está complacido porque ve a Jesús. Pero la vida de Daniel, las obras que mencionaba Apocalipsis 2, que le dijo que tenían que regresar a las primeras obras, Daniel vivió en esas primeras obras siempre y eso le dio el estatus de muy amado. ¿Y por qué era muy amado? Porque vivió de una sola manera. Dice la Biblia, yo amo a los que me aman. Proverbios 8, 7. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Yo amo a todos, pero los de mi especial agrado son los que se sientan conmigo. Un padre tenía 2 hijos. Uno de ellos venía a comer a casa solamente en Navidad y en Año Nuevo. El otro cenaba con el papá todos los jueves, todos los sábados y desayunaba los domingos. Entonces estaba cercano al padre contándole. El padre ama a ambos, pero ¿quién tiene mejor relación, más intimidad, más cercanía con el padre? El que lo visita más constantemente, el que le abre su corazón. No porque el padre sea selectivo y diga, no, es que él me ama más a mí que aquel o ama menos a mí que aquel otro. Sino que yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Así es que si Daniel es muy amado, es porque Daniel buscaba y amaba de una forma muy particular a su padre. Y además dice la Biblia, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada en él. Así es que cuando tú recibes este título no es porque aleatoriamente Dios anda repartiendo y dice voy a querer más a Ailín que a aquel o aquella. Sino porque has hecho méritos, no por obras, es cierto. Pero has dado el paso de acercarte a Dios de una manera que Él dice, no puedo ignorar que Él quiere recibir más de mi amor y por eso es muy amado. Y dice la Biblia, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque Daniel estaba tirado en el piso, hecho nada, a causa del susto, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Y nuevamente el varón le dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón. Aquí nos da una segunda clave que hay detrás de la vida de Daniel. ¿Dónde empezó todo en esa vida? Desde el primer día. ¿Cuál es el primer día? El día que nació de nuevo, salud. El día que fue llevado arrestado por los babilonios, el día que empezó a orar en Daniel 9. ¿Cuándo fue esto? El día que aparecieron estas visiones. ¿De qué está hablando Jesús? ¿Cuál es el primer día donde empezó este amor loco por Cristo? Bueno, el primer día. El primer día, si recuerdan, hace 17 episodios estudiamos ese primer día, en el capítulo 1. Aquí lo traje para hacérselo más sencillo. El primer día, y tengamos presente esto, porque desde el primer día, tú que eres muy amado, desde el primer día que dispusiste tu corazón, desde ese primer día, el primer día dice que Daniel, en el capítulo 1, versículo 8, siendo un jovencito, menor que ustedes de fijo, pero que ustedes dos, o sea, siendo un muchachito como Samantha, él propuso en su corazón no contaminarse. Qué increíble la repercusión de una decisión de un joven. Bueno, Guille, yo me convertí hace unos meses, semanas, y ya no estoy tan joven. Bueno, delante de Dios eres un joven. Imagínate tú recién nacido de nuevo, ya tengas 30, 40 o la edad que tengas. Imagínate la oportunidad que tienes de tomar decisiones de carácter, no solamente temporal, sino que trasciendan hasta las generaciones venideras. Tú no sabes, dice la Biblia que el fin de la maldición es Cristo para todo aquel que cree.
Y dice que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera, cuarta generación. Pero hace misericordia a millares sobre los que me aman. La decisión que tú tomas ahora, aunque no tengas familia, no tengas hijos, o a lo mejor estás recién casado, a lo mejor ya tus hijos están, no importa, la decisión que estés tomando hoy de entregarte, de no contaminar tu corazón, eso te lo van a agradecer tus bisnietos en el lecho de muerte, si da tiempo. Ese es el primer día. En ese primer día Daniel era un niño esclavo, un jovencito adolescente esclavo de Nabucodonosor. ¿Qué se iba a imaginar él? Que Dios le iba a dar gracia para interpretar los problemas de Nabucodonosor, de Darío, de Ciro. ¿Qué sabes tú si Dios te está preparando para estar delante de un presidente de esta nación o de una institución mundial? Yo sí lo sé y yo sé qué va a ocurrir. En mí o a través de mí en alguno de ustedes. ¿Por qué? Porque conozco a nuestro Padre. Y Él está preparando discípulos para enviarlos a todas las naciones, a todo nivel. Y no tengo problema con creerlo. Daniel no se imaginaba a dónde iba a llegar la determinación de no contaminarse. Con la porción de la comida del rey, ya sabemos que es lo que ese mundo en el que él estaba le estaba ofreciendo, ni con el vino que él bebía pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Vamos adelante al versículo 19, ya esto lo estudiamos, y dice que no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, y como sus amigos, influenciados también por las decisiones de Daniel. Y dice más adelante en el 20, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. ¿Todo por qué? Por la decisión de no contaminarse. Empezaron los beneficios temporales de la obediencia, ahí a la vuelta de la esquina. Pero ¿qué se iba a imaginar que todavía a los 85 años esta decisión Dios la tenía fresquita en su mente? Y le iba a dar la revelación que hoy en día nos deja a nosotros saber cómo velar. O sea, nos hemos apoyado en el libro de Daniel, capítulo 9 y en adelante. Jesús tomó Daniel 9 y lo explicó en Mateo 24 y 25. ¿Y todo por qué? Porque tomó una decisión en contra de la gente que lo rodeaba, algo que no fue popular, algo que probablemente fue criticado, probablemente se acercaba a sus amigos y le cerraban el círculo, ahí viene el sapo ese. Le decían apodos, le hacían bullying, y Daniel dijo, no me importa, yo sé a quién sirvo. Pero no se apagó 2 años después. ¿Recuerdan los efesios? Los efesios hicieron esto mismo. Quemaron los libros y decidieron vivir ahora sí como debían, pero se fueron desinflando en el camino como Baymax. Se fueron desinflando y desinflando en su entrega poco a poco. Ese es el primer día. Ese es el primer, perdón por el chiste, que no te vayas, hombre. El día que dispuso en su corazón. ¿Qué dispuso él en su corazón? Y eso nos lleva al siguiente punto. Dispuso su corazón para entender y para humillarse en la presencia de su Dios. Eso fue lo que hizo de Daniel. Y lo estamos viendo al cierre y la clausura de su vida. De hecho, este capítulo empieza en el 10, en el 11 da detalles, como les dije, de lo que va a ocurrir, y en el 12 termina con una gran promesa para un hombre que desaparece de la Biblia en ese momento, probablemente porque muere. ¿Por qué? Porque quisiste entender y humillarte delante de la presencia de Dios. No fuiste superficial en tu entrega. Realmente tomaste la Biblia y cuando se hablaba
de una cantidad exorbitante de libros, tomaste la calculadora y dices, yo quiero saber cuál fue la entrega de estas personas. Yo quiero estudiar más. Me decía una persona de entre ustedes nueva, recién convertida, me decía, quiero entender más. Guille, ¿de dónde saltas tú a esta conclusión? ¿Cómo sabes tú que cuando está diciendo varón está hablando de un ángel? Bueno, tienes que discipularte. Tienes que dedicar tiempo a la Biblia. Tienes que hacerla tuya. Vete a cualquier ciudad, vete a Sao Paulo y consigue un trabajo de taxista. ¿Qué va a pasar? Te vas a perder. ¿Por qué? Porque no conoces la ciudad. Bueno, me dice, no, es que yo no puedo con la Biblia porque no entiendo, ¿no? Me pones a buscar aquí, qué sé yo, Ageo y no lo llego nunca, esto y lo otro. Yo veo a los muchachos nuevos en el discipulado y todos acongojados buscando. Bueno, por supuesto, porque estás en Sao Paulo y te dijeron, llévame al bar de Ninos. Y tú te pones a buscar, no está en Google, nadie sabe y quién sabe cuál es Ninos. Pero pregúntale ya a una persona que ha pasado 25 años entre callejones, andando de arriba a abajo en la ciudad. Cuando te ve, te dice, no me digas, vas para donde Ninos. ¿Cómo supo? Ah? 25 años de experiencia llevando borrachines donde Ninos. Entonces, tiempo en la Biblia para que seas un vaqueano de ella. Para que adquieras sabiduría. Dice la Biblia que si ella es tu deleite, todo lo que emprendas prosperará. Serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y que su hoja no cae, y todo lo que emprende prosperará. Salmo 1. Entonces, quiso entender. Por eso él estaba en Jeremías. Y se dio cuenta de lo que nadie estaba pendiente de, tan básico. Se iban a cumplir los 70 años de cautiverio. Y nadie lo vio. ¿Y por qué Daniel lo vio? Porque se lo encontró en Instagram. No. Porque le salió en un TikTok. No. Porque estaba atento a la escritura. Y agarró el abaco, no sé qué usaban, y dijo, 70 años están determinados sobre mi pueblo. Y dijo, pero esto es ya. Quiso entender, y no solo eso. Aquí hay una I, no hay una O. Quiere decir que cuando tú entiendes, tú vives humillado. Humillado pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. A los 85 años vivió su vida humillado. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, que dice Pablo, me dieron una tarima para que yo me exhibiera. No, me fue dejado un aguijón en mi carne, para que me abofetee y me haga mantener los pies en la tierra. Así es que no te extrañes si tomas decisiones de querer más, de vivir como debes y de entender si Dios pone las condiciones alrededor tuyo para que te humilles. Y te empieza a quitar puntos de apoyo. Y empiezas a vivir una vida que tú dices, bueno, pues esto no es como muy reconocido, ¿verdad? Tampoco, no es como muy aplaudido. Pero tú sabes que estás viviendo para aquel momento. Pero los beneficios también son a corto plazo. Y Daniel los empezó a ver desde el capítulo 2. Y tú lo vas a empezar a ver a través de la gracia en tu vida. A través del fruto, a través de las almas, a través del gozo, del paz, de la paciencia, de toda la manifestación del fruto del Espíritu Santo. Lo vas a empezar a ver. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y empieza a colonizar tu vida. Y de repente tú dices, ya creo que soy más Dios que yo. Ya ni siquiera pienso como antes pensaba, ahora ni siquiera quiero lo que quería, ahora ni mis planes tienen nada que ver con antes, me siento con mi familia y parezco extraterrestre. Y es porque eres extraterrestre, eres ciudadano de otra tierra, de otro reino. Pero el que se humilla, ese será exaltado. Y humillarse implica obedecer. Es sinónimo, no hay un siervo que no se humille delante de su amo.
Y cuando el amo dice, el siervo obedece. Esa es la forma. Se humilló en la presencia de su Dios. Ahí en ese momento, ¿qué pasó? Cuarto punto. Fueron oídas tus palabras. Daniel, desde el primer día en que empezaste a vivir de esta manera, fueron oídas tus palabras. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo son oídas tus palabras en el cielo? ¿Cuando haces qué? Cuando oras. Cuando oras. Daniel era un hombre que tiene una vida en oración. Trataba de entender la Biblia, se humillaba en obediencia delante de Dios y se derramaba en la oración con lo que recibía. Círculo perfecto que hizo que Daniel fuera muy amado en el cielo. Y fue constante en esto, no como los efesios. Lo vimos desde joven y lo estamos viendo ya a una edad adulta. Fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido, dice Dios. Dice Jesús, tuve que venir a causa de tus oraciones, Daniel. ¿Ya entienden por qué en Ezequiel 14 decía, ni Noé, ni Job, ni Daniel podrán hacer algo por ellos? Porque Daniel era de los que llenaba el cielo de notas. Mira, esto, hay que atender aquí, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Daniel 9 es una de las oraciones más famosas de la historia. Cuando Daniel intercede por su pueblo, ¿por qué? Porque primero trata de entender, lee Jeremías capítulo 25 y en el 27, en el 29, perdón, y se da cuenta de que están por cumplirse las 70 semanas, automáticamente se humilla y automáticamente se derrama en oración. Esa fue su vida. Esas son las marcas de una vida extraordinaria. No hay secreto. No me dirás, Guille, hoy sí revelaste el secreto. No hay ninguna revelación. Es lo mismo que hemos hablado en las últimas décadas. En cada discipulado. ¿De dónde salió Daniel? Es que algo le daban de niño en el biberón. No, salió de decisiones que tomó, decisiones que tú mismo puedes tomar. Alejarse de la indiferencia y vivir para uno solo. Así es que estamos despidiendo a un hombre que tuvo una vida constante. Y es importante no solo cómo inicias, sino cómo terminas. Y si en el proceso has tropezado, recuerda que nuevas son sus misericordias cada mañana. Tienes la oportunidad mañana, martes, de empezar y decir, Dios, quiero a partir de ahora mi nueva vida cristiana 2.0. O no importa 3.0 o 8.9, no importa la que vayas. Pero decía María Margarita, arrebatar el reino, ir y tomar las promesas para ti. La iglesia de Éfeso inició bien con buenas marcas y terminó mal por perder de vista eso. ¿Y por qué? Porque tenemos un enemigo que va a tratar de que quites de tu vista el propósito que Dios tiene de crecer en tu corazón. No cierres ninguna puerta al crecimiento en la gracia. Toma todas las oportunidades que tengas. Es que no sé si bautizarme, porque ¿qué? Bautízate, hombre. O sea, ¿qué quieres? Seguir viendo si es que antes, algo de antes me lo voy a traer ahora. Éntrale con todo a la vida cristiana. Es que todavía no sé si leo, Guille, realmente cuando yo leo es 3 versículos, bien leídos, eso sí. Los medito y los tengo todo el día. Al día siguiente me leo los otros 3. Si me acuerdo, a veces hay días que me salto. Eso es como que me digas, Guille, yo todos los días, yo no como, pero me como una fresa. Tomo mi tenedor, mi cuchillo y la parto en 7. Y me la voy comiendo. Y ya, al día siguiente me vuelvo a comer otra fresa. ¿Qué clase de nutrición física es esa? Te vas a morir. Y te vas a morir lentamente porque esa bendita fresa te va a mantener vivo más tiempo del que debes.
Bueno, eso es lo que estás haciendo con tu alma si no la nutres como debes. No pongas medidas a la entrega. Es que no sé si testificar o no. Habla. Que te tiren la puerta en la cara y ya vas a saber que no debiste haber hablado en esa oportunidad, pero habla de Cristo, testifica, lee, ora, medita, memoriza. Vive perdidamente desbalanceado para Cristo. Eso no va a ocurrir nunca. Nunca va a ser malo. Dicen que Emilio se sentaba con la Biblia y nunca la abría. ¿Y para qué anda la Biblia si no la abre? Toda la Biblia, todo lo que hablaba, todo lo que decía, lo decía de memoria. Es más, ya el chiste era como, bueno, está nueva. Porque la tenía aquí. Claro, para tenerla aquí tenía que memorizarla, obvio. Y no se llega ahí por atajos, no se llega ahí por simples deseos de, me encantaría. No, determinaciones y decisiones. La iglesia de Éfeso en el año 95 dejó de hacer las primeras obras y llegó al punto donde tenía que arrepentirse, porque si no se le apagaría el candelero. La vida cristiana pasaría a ser solamente una historia del pasado. Y cuando empieza a caminar en la vida cristiana, solamente comentará las victorias de hace años. Y escuchará las vivencias actuales. Y yo no tengo vivencias actuales que compartir. Pero te cuento lo que pasó hace 25 años, lo que pasó hace 15. Vivo de lo que fui en otro momento. Dios no diseñó tu vida cristiana para que la vivas en el pasado. ¿Y sabes dónde está la trampa? ¿Dónde está la caída? Cuando tu boca se cierra. No hay elemento más santificador que hablar de Cristo. Testificar. Ayer me mandaban una foto unos creyentes que están en Montevideo, en Uruguay, pues celebrando como si fuera el año nuevo que recibieron sus 2 paquetitos de folletos. Que aquí se movieron varios creyentes, hicieron lo imposible para que les llegaran sus folletos allá. A mí me conmovió mucho, tuve que mandárselo a Chalo se conmovió más y me dijo, dame los nombres, las fotos, todo, quiere saber todos los detalles, Cristian Gaby, Meralis, Franklin, y orándome desde ya por el objetivo final de cada uno de sus folletos, que es el corazón del hombre. Celebrando únicamente que el evangelio corre en las vidas de personas que a lo mejor todavía tengan muchas cosas que corregir. Pero cuando está el deseo y el impulso de testificar, la vida cristiana encuentra su norte. Va quizás desviándose en algunos detalles, resbalando en otros, pero es atraída siempre por el deseo que movió a Jesús a la cruz. Haz las primeras obras si quieres volver al track de la vida cristiana. ¿Cuáles son esas primeras obras? Como te decía, testificar. Vuelve a testificar. Y si no has hecho nunca tu trabajo de ser un testigo de Cristo, empieza a hacerlo ya, hoy. Si te dijeron 3 consejos, aquí tienes, lee, ora y testifica. Y toma este folleto no es tuyo, este folleto es para que se lo des a alguien que tú ya sabes quién es. Ya yo me lo digo casi que en automático. Y mucha gente anda con el folletito ahí en la Biblia guardado. Agarra ese folleto y quítatelo de encima. Son decisiones determinantes en tu vida. Tú no sabes dónde van a ir a parar. Y cuando le des ese folletito a alguien, recarga y tráete 3 más de casa. Y luego 5 más. Y ora y busca a las personas para que se te abran las puertas para testificar. Las primeras obras. Amar tu tiempo de comunión con el Señor y llevarlo afuera. Que se note tu espiritualidad que vives en privado cuando estás en público. Que tu vida cristiana sea congruente con tus actitudes en lo exterior.
En todo, en tu forma de hablar, en tu forma de pensar, en tu forma de hacer negocios, en tu forma de vestir, en tu forma de cuidar, de amar, de expresarte. En todo sentido, que se note el grato aroma de Cristo cuando sales del tabernáculo de reunión. Como un sacerdote que ha pasado el tiempo oficiando delante del Señor, delante de un incensario que no deja de soltar humo día y noche. Y cuando sales de ese sitio, portas ese aroma por todo lado. Y cuando sales afuera, se nota que estuviste con el Señor. Que te vean a los ojos y sepan que están hablando con un hombre que viene de estar con Dios. Y no con un mundano cualquiera que viene de estar viendo basura en la tele o en el TikTok o en el celular o no sé. Sino que están hablando con alguien que realmente puede decir, venga a nosotros tu reino. No de la boca para afuera, sino que su anhelo es que el reino de Dios brote de él. Las primeras obras, orar por cada detalle en tu vida. Esa fue la vida de Daniel. Tener comunicación con Dios, vivir atento, no en hipocresía, no en apariencia, y atesorar lo recibido. Ama cada cosa que Dios pone a tu alcance. Ama cada enseñanza, cada libro. Si hoy mencionamos Daniel 10, pues ve a la casa a decir. Recuerdo esa marca en mi vida cristiana siempre. Siempre que estoy delante de una persona y toca algo que yo no sé por dónde anda, me desvivo para buscarlo. ¿Cuáles fueron los versículos que dijo? ¿De dónde? ¿Cómo saltó a esta conclusión a la otra? ¿Dónde está el vínculo? ¿Qué es lo que está viendo que yo no vi? Atesora cada cosa. Si te estás discipulando, atesora tus estudios. Que no sean simples dictados, sino que sea realmente una ventana que se abre del cielo para hacer descender lluvia y que tú quieras mojar tu vida todos los días en ella. Esas son las primeras obras. Así es que estamos dándole la despedida a un verdadero héroe de la fe, de hecho citado en Hebreos 11. Aunque no dice su nombre, dice que algunos de ellos taparon bocas de leones. Y ahí entendemos que está hablando de nuestro amigo Daniel. Y viene la despedida de la palabra de Dios del profeta Daniel. En el último capítulo del libro de Daniel, en el capítulo 12, en los últimos versículos, dice la Biblia que después de toda la revelación recibida, habla Daniel y dice, y yo oí, mas no entendí. No te extrañes. No te extrañes. Por eso les decía, cuando revisemos las profecías, nadie puede decir a cabalidad, yo sé exactamente lo que significa esto o aquello. Por lo menos las que no se han cumplido, las que ya se cumplieron, pues más sencillo. Pero Daniel dice, de todo lo que me han revelado, yo no entendí. Por supuesto que no iba a entender. Leo un autor de 1800 y lo leo hablando sobre las 70 semanas y el hombre está extraviado. ¿Por qué? Porque Israel no ha regresado a su tierra. Y entonces él saca conclusiones que ya nosotros tenemos otra visión. ¿Por qué? Porque ahora estamos en el año 2024. Israel tiene casi 70 y tantos años de estar en su tierra. En los tiempos de 1800 no estaba. Imagínate Daniel. Le están hablando en este mismo capítulo 11 que caerá, bueno, ya cayó Babilonia, caerá el reino medo-persa y vendrá un griego muy valiente, un hombre de Grecia muy valiente que reinará por encima de todos. Y Daniel, extraviado, simplemente copió. Y ahora la historia nos dice a nosotros que Babilonia cayó en manos de los medo-persas y luego los medo-persas cayeron en manos del reino del imperio griego por Alejandro el Grande, Alejandro Magno. Ese es el hombre que se citaba ahí. Y luego vendría otro reino, mitad hierro y mitad barro. Y llegó el imperio romano. Todo eso él, por supuesto, no lo entendió. Así es que no te extrañes si tú me dices, Guille, es que yo leo y no entiendo. ¿Y cuál es el problema? Sigue leyendo. Bienaventurado el que lee, dice la Biblia. Y además dice Dios, yo te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar. Si no has entendido es porque Él todavía no quiere revelarte ese detalle, pero que eso no te detenga. No te detengas por orgullo.
Hay muchas otras cosas que sí quiere revelarte y que te ha revelado y que puedes entender. Y la forma de saber si las entendí es porque las estoy aplicando. No trates de entender si no estás aplicando lo que ya recibiste. Sin embargo, Daniel dice, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? ¿Hacia dónde se dirige todo esto? Realmente necesito una explicación más nivel ser humano. Y él respondió, Jesús le respondió, anda, Daniel. Este anda es, sigue adelante, Daniel. Continúa tu vida. Continúa tu camino. Anda, Daniel. Pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Daniel, te he usado por tu obediencia para dejarle un mensaje, no a la iglesia del 2024, a la iglesia de la tribulación. La iglesia de la tribulación abrirá este libro y entenderá cosas que tú y yo no entendemos. No logramos entenderlas porque están cerradas, están veladas a nuestros ojos. Y ellos sí las entenderán. Así es que la obediencia que Dios exige no es para ti, es para que tú le sirvas a Él. Dios hizo que Daniel fuera útil, aunque Daniel no entendiera cómo estaba siendo útil. Y el libro termina con una promesa hermosa. Ahora sí, esto es para los del fin, pero tú irás hasta el fin. Tú irás hasta el fin y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Tu obediencia y tu vida será recompensada siempre. Y ahora vas a reposar, muerte física, pero te vas a levantar un día en la resurrección de los muertos y vas a ser levantado para recibir tu heredad, porque eres un príncipe, porque eres un héroe, porque viviste como debiste. Y todas tus obras van a ser traídas delante de la presencia de tu Salvador y vas a recibir recompensa. La pregunta para ti, si vienes por primera vez, quiero que me escuches con atención. ¿Tú irás hasta el fin? ¿Estás seguro de que te vas a levantar para estar en la presencia de Dios recibiendo tu heredad? ¿O te vas a levantar para recibir castigo eterno? El libro del Apocalipsis narra ese momento que dice que Daniel se levantará. Y dice el apóstol Juan, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. No todos fueron resucitados para recibir gloria eterna. Muchos fueron resucitados para recibir castigo eterno. ¿Cuál es tu condición hoy? Espero que hoy no salgas de aquí diciendo, alimenté el conocimiento de una manera increíble. Ese no es el propósito de la palabra de Dios. No es engordarte en conocimiento. Es salvar tu alma. Dice la Biblia que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por medio de la fe en Jesucristo. Y no hay excusa. Porque si estás escuchando que Jesús murió para pagar tus pecados y tú no aceptas el pago que Él hizo por tus pecados, entonces la condenación está sobre ti y serás levantado en aquel día para dar cuentas delante de Dios en el juicio final. Hoy tienes la oportunidad de decir, Dios, toma mis pecados, te los entrego para siempre, perdóname y haz de mi corazón tu hogar. Si tú quieres recibir a Jesucristo como tu Salvador ahora mismo, entonces ora conmigo. Yo te voy a guiar en una oración. A lo mejor tú me dices, no, Guille, ya yo esa oración la hice de niño, de joven, aquí y allá. No es un asunto de que repitas un rezo. Es un asunto de que tú en el corazón tengas la certeza de que el Espíritu Santo está ahí habitando. Y si no tienes la certeza de ese sello puesto por Dios como garantía de su perdón, entonces este es el momento de decir, yo no me quiero perder, Dios. Quiero que me des el perdón. Así es que, si te ves en esa condición o no lo sabes, mi consejo es, no dejes pasar esta oportunidad.
Ora conmigo. Dios, he entendido que soy un pecador y en mi pecado estoy perdido. He entendido que la paga del pecado es separación eterna de ti. En el lugar que tú creaste, no para los hombres, sino para Satanás y para sus ángeles. Sin embargo, yo no quiero ir a ese sitio por rechazar el pago que tú hiciste de mis pecados. Y hoy mismo, en este mismo instante, te quiero pedir perdón y te quiero rogar que laves mi alma y la dejes blanca como la nieve. Que tomes toda mi culpa y la juzgues en la cruz del Calvario. Y me revistas a mí de la justicia y perfección de Jesús, porque Él pagó por mí para hacerme libre. Te quiero invitar a entrar en mi corazón y hacerme una nueva persona de adentro hacia afuera. Que construyas en mí tus anhelos, que me hagas andar en aquellas primeras obras siempre, en toda mi vida, porque quiero derramarme a tus pies como una ofrenda. Que mi vida sea para ti, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.